misma forma, el derecho social a la alimentación está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Desarrollo Social y en la Ley General de Salud. En México, como Estado integrante de la ONU, está obligado a cumplir con lo establecido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales. ¿A qué nos referimos con esta Ley de Seguridad Alimentaria? ¿Cuál es la problemática que queremos atender? Existen aproximadamente 850 millones de personas en todo el mundo que no pueden obtener la cantidad de alimentos que les permita llevar una vida sana y productiva. La volatilidad y el aumento del precio de los alimentos han puesto en riesgo la seguridad alimentaria de unos 100 millones de personas o más. Más del 70% de los pobres de los países en desarrollo, como es el caso del nuestro, viven en zonas rurales y dependen directa o indirectamente de la agricultura para su subsistencia. Estas personas son las que se ven más afectadas por la inseguridad en materia alimentaria. A continuación presentamos algunos datos de pesos, compañeros. El hambre en el mundo y en América Latina. Como podemos ver, el hambre en el mundo ha venido disminuyendo, tuvo una disminución constante, sobre todo en América Latina, hasta el periodo del año del 2004. Desde 1990 eso creó o afectó indirectamente a México e hizo que tuviéramos una disminución en los alimentos. Como bien lo dijo el video, México depende del 46% de importaciones de grano para podernos alimentar. Siguiente, por favor. Esto no solamente ha creado un problema económico que se representa en la crisis, también un problema de salud social. Como podemos ver aquí, estamos entre dos grandes frentes. Por un lado, la desnutrición crónica que se presenta en nuestras comunidades, donde México alcanza el 15.5% de su sociedad en desnutrición crónica, pero por otra parte también tenemos el problema del sobrepeso. Tenemos el 7.6% de nuestra sociedad y quiero decirles que hoy 1 de cada 10 niños solamente está bien alimentado en México. Los otros 9 o están con problemas de desnutrición crónica o ya inician con problemas de obesidad. Es decir, tenemos un problema de una base alimentaria mal en cualquiera de los dos grandes polos. Por ejemplo, el porcentaje de personas con ingresos per cápita inferiores a $1 diario en México, que son los que en la clasificación mundial se establecen como personas en pobreza extrema. Gracias a las políticas nacionales, sobre todo el programa Oportunidades, que ha sido uno de los programas más eficientes en la lucha contra la pobreza, podemos hablar, por ejemplo, que de 1989 al 2005 hemos tenido una reducción de más del 50% en las personas que tienen menos de $1 como ingreso per cápita. Lo podemos ver en la gráfica, que se reduce del 10.80% al 4% más. Esto significa que la política nacional está haciendo su trabajo, pero también hay que llevar esto un reflejo al Estado. Los estados también los tenemos que sustentar, porque el caso de Oaxaca no es tan exitoso como el caso nacional. Prevalencia del bajo peso, la siguiente, en menores de 5 años. Podemos ver que de un 14.20% que teníamos de prevalencia de bajo peso en los niños menores a 5 años, lo hemos reducido a solo el 5%. Insisto, aquí es el detonante fundamental, el éxito de un programa social que ha venido cuajando y que ha venido fortaleciendo la economía familiar donde más lo necesita. No es suficiente, pero ha sido un inicio, y es un inicio que tenemos que redoblar y que tenemos que empatar con la política de Estado. Tenemos la evolución del porcentaje de personas en pobreza alimentaria, y en esta gráfica les pido su especial atención, compañeros. Como podemos ver, en el año 1994 al 96, después de un gran trabajo que se había hecho para poder erradicar la pobreza en México, teníamos porcentajes del 21.4 al 21.2, justamente con la crisis económica se dispara este porcentaje y vuelve a haber problemas de falta de alimentos en México, y esto genera un problema de pobreza alimentaria que se eleva hasta el 37%. Y de ahí, mediante un trabajo fuerte de los gobiernos federales sobre todo, se ha venido disminuyendo hasta el año 2006, donde rebota nuevamente el porcentaje de disminución de pobreza alimentaria, justamente por la crisis originaria por las empresas inmobiliarias en Europa y en Estados Unidos, pero también, y también habría que establecerlo, por una política no adecuada que hemos mantenido en términos de granos en nuestro país. Esto ha provocado que, a pesar de que tenemos programas sociales muy eficientes, los programas de producción de alimentos no han sido los mejores enfocados para poder atacar y para poder disminuir la pobreza. Aquí podemos ver, por ejemplo, la gran diferencia de cómo se atacan las dos crisis económicas, la del 94, que generó un incremento hasta el 37%, y la del 2004-2006, que solamente aumenta del 13 al 18%.
Siguiente, por favor. El porcentaje de población en pobreza alimentaria por entidad federativa. Oaxaca es el segundo, inmediatamente después de Chiapas. Es decir, el buen trabajo que se está llevando a nivel federal no se ha podido reflejar en el trabajo del Estado, y es necesario que nosotros como legisladores creemos un marco institucional que dé coordinación y que permita un alineamiento de las políticas públicas, tanto a nivel federal como a nivel estatal como a nivel municipal, porque estos son justamente los indicadores que tenemos que abatir. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, tenemos una población arriba del 40% con pobreza alimentaria.